amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Decimombre. Si la situación política en España está calentita, con una moción de censura al PP que de seguro mañana viernes saldrá adelante, en Italia las cosas no están más tranquilas. No estoy muy al tanto de la política italiana, pero el otro día navegando por la red vi una noticia que me llamó mucho la atención y que bien pudiera ser, entre muchos otros, el motivo de que casi con toda seguridad se fuercen nuevas elecciones en el país tras fracasar al intentar formar gobierno. Pero ahora voy a contaros algo que parece ser que el movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte de Italia tienen muy claro, y es evidente que si han tomado esta decisión es porque saben mucho más de lo que hablan. No pueden formar parte del gobierno los sujetos que pertenezcan a la masonería. Esto es lo que afirma el pacto de gobierno acordado por la Liga Norte y el movimiento 5 Estrellas en Italia. El documento, que sienta las bases de formación de gobierno por los dos partidos más votados en las elecciones generales italianas del pasado 4 de marzo, sitúa a los masones en el mismo plano de los delincuentes corruptos y mafiosos. Quedan descartados automáticamente por el código ético de la posible coalición para llevar las riendas políticas del país. El Gran Oriente de Italia, la congregación masónica más numerosa del país, con alrededor de 18.000 miembros, pidió la intervención del presidente de la República ante esta medida, que consideran una discriminación odiosa y una ofensa a la historia italiana. La idea de insertar una cláusula antimasónica en el contrato entre la Liga y el M5S es contraria a los principios constitucionales, es lo que dicen. Recuerda a las leyes fascistas que los masones siempre denunciaron y que son la consecuencia de una peligrosa deriva liberticida, es lo que afirmó este grupo masónico en el comunicado. Evidentemente a ellos no les interesa para nada. También es posible que el nuevo gobierno italiano sepa muy bien de qué está hablando y con estas medidas estén intentando poner límites a lo que muchos consideran uno de los tentáculos del poder oculto en la sombra y del nuevo orden mundial. Si el nuevo gobierno italiano consigue llevar a cabo sus polémicas ideas con éxito, consideradas por muchos de populistas, esto supondría un duro golpe contra el gobierno oculto en la sombra y de seguro que van a ser atacados en todos los frentes para que estas medidas fracasen, cosa que ya ha ocurrido en estos días pasados. Puede que este hecho se vea como un síntoma de debilidad de estas élites y tal vez la demostración de que la guerra que se está produciendo, también en las sombras, empiece a pasar factura a esta élite de reptiles retorcidos. Las negociaciones entre la euroescéptica y administración Liga Norte y el movimiento 5 Estrellas, el partido fundado por el cómico Beppe Grillo, a menudo calificado de populista, duraron más de 2 meses y medio. El miércoles el candidato propuesto como primer ministro, Giuseppe Conte, un profesor universitario sin experiencia previa en la gestión política, recibió el mandato del presidente Sergio Mattarella para formar gobierno. Y este jueves pasado, Conte mantuvo reuniones con todas las fuerzas parlamentarias antes de cerrar la lista de ministros que iba a presentar. Evidentemente ya sabemos que esto ha quedado en fracaso rotundo. Pero dentro de este contexto, las negociaciones políticas, ¿a qué se debe la inclusión de la masonería en el código ético de la posible coalición como una de las razones que invalidan a cualquier posible miembro del gobierno? Pues una de las razones hay que buscarla en la historia reciente de Italia. En uno de los escándalos más graves de las últimas décadas, el de la logia P2 o Propagando Due, en 1981. Aquí tenemos una especie de reactualización de un tema que estuvo muy presente en la esfera pública italiana en los últimos 30 a 40 años. Y las raíces están en el famoso escándalo del P2, que fue una especie de logia masónica descrita normalmente como desviada, según Marco Pasi. Marco Pasi es el profesor asociado de Historia de la Filosofía Hermética de la Universidad de Ámsterdam. Fue un gran escándalo cuando se descubrió que en esta logia había muchas personas que estaban en altas posiciones en política, en el ejército, en los medios de comunicación
y en muchos sitios más. El grupo tenía unos intereses políticos, una agenda para transformar las instituciones italianas. Este experto realmente lo que está diciendo es lo que ya casi todos sabemos. Otra cosa es que evidentemente la P2 simplemente lo que hizo fue ser descuidada, ya que la masonería está infiltrada en la mayoría de los estamentos de poder de todo el mundo. Y lo peor de todo es que las propias bases masónicas ignoran o no quieren creer que toda la masonería está influenciada directa o indirectamente por el sionismo internacional, manejado por judíos askenazis de la antigua región de Hazaria, en la que ni siquiera tendrían origen semita. Si hay alguna logia masónica que esté libre de esta influencia o control, realmente lo desconozco, aunque tampoco puedo descartar esa posibilidad. La logia P2 se fundó en el año 1945, pero fue expulsada del principal grupo masónico italiano, el Gran Oriente de Italia, en 1976. Como vemos, entre ellos también tienen sus discrepancias. Desde entonces siguió operando de forma clandestina con el objetivo de reconducir la política italiana a posiciones más conservadoras. El artículo 38 de la Constitución italiana prohíbe la existencia de sociedades secretas, por lo que las actividades de P2 se encontraban fuera de la ley. El 17 de marzo de 1981, en el marco de la investigación sobre la quiebra del Banco Ambrosiano, participado por el Vaticano, se encontró una lista en la casa de Lito Gelti, gran maestre de la logia secreta, y en este documento se contenían los nombres de 961 presuntos miembros de la logia, entre ellos ministros, parlamentarios, jueces, banqueros y hombres de negocios como Silvio Berlusconi, que en aquel momento aún no había dado el salto a la política. Aunque muchos de los señalados negaron su pertenencia a la logia, el escándalo sacudió la política y llevó a la dimisión del gobierno del primer ministro Arnaldo Forlani. Este fue un momento definitorio para la historia de la masonería en Italia porque el escándalo afectó mucho su imagen pública en los años siguientes. La idea de la masonería como un problema político ha emergido una y otra vez en el país, pero probablemente nunca fue tomada como un tema del discurso retórico por un partido grande antes del movimiento 5 estrellas. Y esto es lo nuevo ahora. La historia de la masonería es muy compleja y hay que evitar simplificaciones. Y para el M5S, el movimiento 5 estrellas, es muy fácil generalizar y simplificar, porque para hablarles a sus votantes suelen usar un lenguaje muy simple. El experto asegura, sin embargo, que el M5S no es el primer partido en plantear la incompatibilidad entre su militancia y la masonería. El Partido Comunista, durante la mayor parte de su historia, y la democracia cristiana, el partido más importante de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, también lo hicieron. Y antes de la guerra el fascismo tuvo una historia larga de persecución de la masonería. Lo que es nuevo quizá es que en el pasado esta incompatibilidad era más sobre el papel. El fascismo y el nazismo han sido tradicionales enemigos de la masonería y a pesar de las atrocidades cometidas, por ejemplo, por Hitler, este sabía muy bien quiénes eran sus enemigos. Pero más allá de los escándalos que dañaron la imagen de la masonería en las últimas décadas, otra razón para entender por qué la masonería figura en el contrato para el gobierno del cambio, este es el nombre completo del documento suscrito por el Movimiento 5 Estrellas y la Lega Norte, son los vínculos entre esa asociación y la mafia. A finales de 2017, una comisión del Parlamento italiano encargada de investigar la infiltración mafiosa en las organizaciones masónicas presentó los resultados de su investigación. Cerca de 200 masones, según el informe, estaban implicados en investigaciones antimafia, especialmente en Calabria y Sicilia, en el sur del país, y 6 habían sido condenados por asociación mafiosa. La comisión antimafia también señaló que los mafiosos utilizaban reuniones secretas de las logias para hacer negocios y establecer contactos con políticos y empresarios, y denunció la falta de transparencia de estas organizaciones que, según datos de la investigación, tienen cerca de 3.000 miembros cuya identidad se desconoce. La cuestión de la relación entre mafia y masonería aflora de una forma recurrente en las investigaciones judiciales de las últimas décadas, con una intensificación en tiempos recientes.
Frente a estas acusaciones, desde las organizaciones masónicas se alegó que esos casos individuales únicamente representan una minoría dentro de los miles de miembros de la masonería, y se aseguró que es injusto acusar al colectivo en su conjunto. Nosotros hacemos controles de forma rigurosa y lo seguiremos haciendo, pero nuestras inspecciones no tienen las funciones de la policía judicial y no podemos actuar como si lo fuéramos. Esto lo aseguró en aquel momento Stefano Bisi, el gran maestre del Oriente Italiano. Esto lo hizo en una entrevista citada por la agencia de noticias italiana ANSA. La masonería se infiltra en todos los ámbitos de poder que puedan aportar una ventaja, sean estos ilegales o no. Y es evidente que de entre todos los masones, solo una minoría está capacitada para alcanzar estos puestos de poder e influencia. Marco Pasi relativiza la influencia de la relación entre la masonería y la mafia en la decisión de la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, un grupo que ya mantenía un discurso antimasónico antes de la publicación de los resultados de la Comisión Antimafia. Pasi afirma que la forma misma en que se organiza la masonería hace fácil que organizaciones criminales intenten infiltrarse en ella y que en ocasiones tengan éxito. Esto sucede con mayor frecuencia en zonas de Italia donde la criminalidad organizada tiene un cierto control del territorio. Pero en este caso, la mafia no solo se infiltra en la masonería, sino en todas las capas de la sociedad, incluidas las instituciones públicas. En este contexto, la masonería es parte de una imagen más amplia. Personalmente creo que esto puede darse en ambas direcciones, puesto que la mafia italiana también funciona de esa manera, que haya mafiosos infiltrados en la masonería y masones infiltrados en la mafia o con vínculos estrechos con esta. Más bien, podría ser perfectamente una simbiosis. Amigos, los partidos emergentes, considerados populistas, están siendo continuamente atacados. Esos viejos partidos que han estado dominados por las élites y manejados a su antojo tienen miedo de que las masas consideradas rebaños empiecen a tomar el control y desmantelen el entramado de corrupción y control que han tenido durante décadas. Posiblemente estos nuevos partidos terminen siendo más de lo mismo, o tal vez no, pero no podemos condenar a alguien antes de que cometa el delito. Tal vez Italia se convierta en el campo de pruebas, tal vez en el campo de batalla, que nos permita distinguir quién es quién. Por otro lado, la situación en Italia también tiene el peligro de desestabilizar toda la Unión Europea, dependiendo de lo intensa que pueda resultar ser esa guerra entre el viejo y el nuevo poder. De seguro que en los próximos meses tendremos más noticias sobre Italia y su gobierno, y quiero que tengáis en cuenta que de todo lo que salga a la luz, por muy escandaloso políticamente hablando que parezca, sobre los acontecimientos que se vayan produciendo, serán nimios comparado con las acciones y conjuras que tras bambalinas se estén produciendo. Amigos, con este videoprograma hoy hemos terminado. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.